Buenos días, iglesia. Vamos a continuar en esta mañana mirando acerca del tema que estamos siguiendo del Espíritu Santo, y vamos a seguir en el tema de la gracia en común. Cómo Dios ha derramado una gracia común para toda la humanidad. Y en esa gracia está envuelto el Espíritu Santo. Hemos mirado cómo el Espíritu Santo no solo trata en el creyente, sino en el no creyente. Cómo en el no creyente está limitado. Está limitado porque no puede obrar de una manera total, llenando su vida, sino que Él convicciona. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, cuando habló acerca del Espíritu Santo, pues dice que cuando vendría el Espíritu de Dios iba a conviccionar, iba a redarguir de pecado, de justicia y de juicio, pero dijo que lo iba a hacer a todo el mundo. Entonces está limitado el Espíritu Santo al no creyente para no trabajar de una manera total o con una libertad para llevar al hombre a un propósito, a un destino, a una salvación, al cumplimiento de ella. No así el creyente, porque el creyente lo hace ya un residente de su vida, lo hace también una activación en lo sobrenatural, lo hace desarrollar los frutos del Espíritu, lo hace desarrollar la capacidad, la habilidad para cumplir el propósito, el llamado de Dios. Entonces, estamos mirando esa gracia en común que hay para todos, pero de diferente manera actuando el Espíritu Santo. Y la gracia en común estamos mirando, y nos quedamos aquí en este punto del capítulo 9 de la contención del pecado. Dios, en primer lugar, se vale de muchos medios para contener el pecado. De alguna u otra manera el Señor está conteniendo el pecado en la vida del hombre. Esta tarea de contención de pecado le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está de alguna manera redarguyendo el corazón del hombre. El hombre está de alguna manera sintiéndose mal, aunque no obedece a esa convicción, pero se siente mal cuando hace las cosas injustas y cuando vive en pecado. Muchos de ellos no quisieran vivir así, pero se hacen esclavos del pecado, aunque el Espíritu Santo les redarguya, pero por no responder al Espíritu Santo se hacen esclavos del pecado. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo en la gracia en común, contener el pecado. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 6, verso 3, dice esta palabra muy crucial en este punto, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, cuando está hablando acerca de contender, eso es algo muy interesante, porque cuando vamos al original de la palabra hebrea, de esta palabra contender, es la palabra din, o aún se puede encontrar la palabra D-U-N, dun, y la raíz de esta palabra, el sentido de esta palabra es gobernar. También por implicación habla de juzgar, habla de estar como un árbitro. Entonces, cuando el Señor está diciendo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, está diciendo, mi espíritu no va a querer para siempre o no va a estar siempre ejerciendo gobierno sobre el hombre, reteniendo el pecado en la vida del hombre. También nos da el sentido de que el Espíritu Santo no siempre va a poner convicciones en el hombre para hacer las cosas correctas y que juzgue correctamente. También no siempre el Espíritu Santo va a estar en el hombre para que elija las cosas correctas como un árbitro, para un árbitro para que marque
lo que es correcto o incorrecto. Dice, no siempre va a estar mi espíritu ahí. Entonces, eso pone al Espíritu Santo como un retenedor del pecado. Repito, aún en el no creyente lo hace, pero el no creyente no responde al Espíritu Santo. Por lo tanto, el no creyente se vuelve esclavo del pecado. Ahora, en el creyente es diferente. Es diferente porque aunque también el Espíritu Santo está ahí para gobernar en nuestras vidas, para tener control, dominio que esté en nosotros y llevarnos en la dirección, guiarnos en la dirección correcta, en la dirección divina, en los propósitos, en los planes y diseños de Dios. También el Espíritu Santo nos enseña para tomar las decisiones correctas, está como juez dentro de nosotros y como un árbitro para tomar el camino correcto. Pero el Espíritu Santo no solamente hace eso en el creyente, sino lo habilita, lo capacita, lo lleva a una estatura, a una etapa o un nivel sobrenatural. ¿Por qué? Porque el creyente ahora ya es guiado por el Espíritu Santo, porque el creyente ha rendido su voluntad al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando somos hijos de Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía, pero no solamente es para guiarte, no solamente es para ejercer lo sobrenatural, habilitarte, darte talentos, darte un don, sino también el Espíritu Santo está en nuestras vidas para contener el pecado, para nosotros tener esa capacidad y no caer en la esclavitud del pecado, y decir no al pecado. Entonces esto es algo muy importante. Por eso una persona que reside en estar cayendo en pecados en su vida, es porque el Espíritu de Dios no tiene todo el dominio, todo el gobierno de su vida. Es porque el Espíritu Santo, aunque está ahí, le convicciona, pero es nuestra responsabilidad responder a esa convicción. Entonces, ahí está el Espíritu Santo reteniendo el pecado. ¿Okay? Entonces, ahora sigamos. Si bien algunas veces se emplean intermediarios como los profetas, también Dios utiliza profetas, Dios utiliza la palabra profética predicada, hablada. De repente nosotros podemos escuchar un estudio, podemos escuchar un sermón, y a través de esa palabra, es una palabra profética en el sentido de que ya sea el que está compartiendo la palabra no sabe qué está pasando en nuestras vidas, pero de repente dentro del tema que se trata, de repente hay una palabra, hay un señalamiento de algo que estamos pasando, que estamos viviendo. Entonces son intermediarios que también aún Dios utiliza para también retener o detener el pecado a tomar una decisión. Vamos a mirar un ejemplo de esto. Isaías capítulo 63, verso 10 al 12, dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés? Escúchelo bien. Al principio está hablando del Espíritu Santo, que ellos no respondieron y se volvió enemigo. Pero después aquí en el verso 12 dice: el que los guió por la diestra de Moisés. Entonces aquí ya está utilizando a un intermediario para refrenar al pueblo, que es la diestra de Moisés, el mando, la autoridad de Moisés. Con el brazo de su gloria, dice: el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Entonces nos estamos dando cuenta
que el Espíritu de Dios estuvo tratando en ellos. Ellos no respondieron a la convicción del Espíritu. Entonces el Señor utilizó a Moisés para traer a una dirección, a Moisés, ¿no? Para poder tomar el gobierno del pueblo y dirigir al pueblo. Y también el Señor utiliza también a los gobiernos mismos en sí. Ejemplo, en Romanos capítulo 13, verso 1 al 4, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de los gobiernos establecidos en una ciudad. Dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que también Dios se vale, a lo que Dios echa mano, para también refrenar las injusticias y las cosas malas. Entonces por eso es que indica acerca de someternos a las autoridades superiores. Y indica que esas autoridades superiores tienen una espada. Dice: porque no en vano lleva la espada. Eso es para ejercer el control de la propagación de la iniquidad, de la maldad, de la desobediencia, del desorden. Dice: pues es servidor de Dios. Entonces Dios los utiliza. Dios utiliza aún los gobiernos, aún las autoridades. Dios los utiliza para refrenar el pecado. Entonces dice, dice vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces lo podemos entender pues aquí de esta manera claramente, ¿no? Y podemos darnos cuenta, cómo Dios también se utiliza de estos medios para refrenar el pecado. También el pasaje más detallado que se refiere a esta actividad se encuentra en 2 Tesalonicenses 2, del 6 al 7, y donde dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces está hablando, nos empiezan a hablar, nos empieza a decir el apóstol Pablo acerca de la manifestación del hombre de pecado, pero que hay algo que lo está deteniendo, hay algo que lo está bloqueando, hay alguien que no le está permitiendo su manifestación total. Entonces está hablando entonces aquí del Espíritu Santo. Entonces la cuestión central en estos versículos es la identificación del que detiene, no el hecho claro de la restricción en sí. ¿Sí me entiende? Es algo que lo detiene, pero no una restricción en sí. ¿Por qué? Porque después de todo, o concluyendo en este aspecto, el hombre, usted y yo tenemos la decisión. El hombre es el que decide al final de cuentas si responde a la convicción del Espíritu Santo, tanto allá en el incrédulo, si quiere continuar ejerciendo la maldad o seguir haciendo lo malo, pues es su decisión, aunque tengan convicciones por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los convicciona. Para eso también vino el Espíritu Santo, para tratar en la vida de los incrédulos, trató en nosotros. ¿Cuántas veces quizás nosotros ahora como creyentes podemos recordar cuántas veces quisimos hacer algo malo y de repente nos detuvimos, nos entró un poco de temor, no lo consideramos tan grave, no quisimos desquitarnos o no quisimos nosotros hacer cosas que a veces nos invitaban a hacer cosas malas?
Entonces no era otra cosa más que el Espíritu Santo ahí. Claro, con sus limitaciones, ¿ok? Porque era traernos al arrepentimiento, porque era traernos a un encuentro con Cristo, ¿ok? Que no sucedió precisamente en esos momentos, sino quizás hasta después. Pero nosotros lo experimentamos, lo supimos. Entonces esta es la gracia común, ¿ok? Y este es el trato del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, que sobre todo el mundo, ¿ok? Y sobre nuestras vidas, cómo trabaja de esa manera. Entonces también resulta evidente entonces que el que detiene es mucho más poderoso que Satanás, quien es el que da poder al hombre de pecado. Entonces Satanás, el padre de mentira, que él es el que engaña, él es el que esclaviza el pecado, él es el que induce, el que tienta, el que provoca en el hombre hacia las cosas malas. Pero hay algo más poderoso que él, y esto es el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es más poderoso, y esto lo podemos mirar frecuentemente en la palabra de Dios, recordando lo que ya miramos en tiempo pasado, que Cristo les dijo a los fariseos: si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios o los espíritus inmundos, dice, es por ciertamente el reino de Dios ha llegado, porque nadie puede venir a una casa si no ata primeramente al hombre fuerte, y entonces sí lo despoja de todos sus bienes. Entonces nos está hablando de que ha llegado alguien más poderoso. Por eso es que conocemos esta escritura nosotros, que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque el que está en nosotros refrena el pecado en nuestras vidas, lo detiene. Hay un sometimiento de nuestra voluntad al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que refrena el pecado de nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo es más poderoso que el enemigo de nuestras almas, porque Él es el que lo puede refrenar, lo puede detener, cuando y siempre nosotros rindamos nuestra voluntad a la obediencia a Él, ser guiados por Él. Entonces esto es claro. Entonces, de otro modo, entonces el que detiene no podría contener el mal, si no fuera así. Los hechos que se desprenden del texto entonces son, por tanto, que lo que detiene es un principio, que el que detiene es una persona, que la identidad del mismo le es conocida a los lectores de esta carta, y que el poder del que refrena tiene que ser mayor que el poder de Satanás. Entonces se debe de entender entonces a qué se refiere cuando se escribe esta carta, y Pablo por eso lo menciona, porque entonces es un personaje, es una persona que es más capaz y más poderosa que la maldad. Entonces por eso es de que nosotros podemos vivir, apartados del pecado. Por eso es que nosotros podemos vivir vidas justas y rectas delante de Dios. No porque seamos mejores de aquellos que no han creído, sino porque hemos obedecido al Espíritu Santo y hemos doblegado nuestra voluntad ante Él, y Él reina, Él gobierna en nuestras vidas. Entonces, por eso que de esa manera nosotros podemos resistir la tentación, resistir el pecado. Entonces, esto es algo muy interesante. Entonces, sigamos en este punto. Entonces, en última instancia, la decisión en cuanto a la identidad del que obra como refrenador se ha de tomar en base a la respuesta a la siguiente pregunta: ¿quién tiene el poder necesario para enfrentar victoriosamente a Satanás? ¿Quién es el que lo tiene? Hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿quién es el que lo detiene? ¿Quién es el que lo retiene? ¿Quién es el que ejerce victoriosamente, hermanos, sobre Satanás? No es otra persona más que el Espíritu Santo, otra persona que habita en nosotros. Por eso es de que el pecado lo hemos refrenado, no por nosotros mismos como seres humanos, como personas, sino por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces la respuesta es obvia, y la única respuesta que cuadra es la que
de que únicamente Dios tiene el poder necesario, y ese poder necesario ha venido a nosotros a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, el que detiene ha de ser Dios, ¿okay?, en nuestras vidas a través de su Espíritu. Entonces, en realidad, es imposible identificar al que refrena con otro que no sea Dios. O sea, no podemos nosotros identificar algo más que pueda retener el mal en nuestras vidas, sino el Espíritu Santo. Dios mismo en su Espíritu en nuestras vidas. No hay nada ni nadie más que podamos colocar en esa posición, ¿okay?, ni es nuestra fuerza de voluntad, porque hay muchas personas que lo atribuyen a su propia fuerza de voluntad. Hay gente que dice, es que yo si quiero fumo o no fumo, si quiero tomo o no tomo, es mi decisión, es mi fuerza de voluntad. Sí, pero no estamos hablando que el pecado solamente es eso. Está la mentira, está la lascivia, está la inmoralidad, está el robo, está el chisme, está la crítica, está el odio, está el resentimiento, la falta de perdón, la maldicencia. Hay muchas cosas. No solamente es una cosa que tú puedes decir, no. Entonces es algo que hay que entenderse, que nadie más puede estar ahí identificado como el que refrena el pecado, como Dios mismo, ¿okay?, en su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, en algunos casos, Dios retira su acción refrenadora contra el pecado. En algunos casos, Dios quita esa acción refrenadora, quita esa convicción, ¿okay?, de pecado, y deja que el hombre se desenfrene, deja que el hombre siga su propio curso, con el resultado de que su pecado lo arrastre hacia una impiedad y una corrupción terrible. Hay veces que Dios quita esa convicción, quita esa acción del Espíritu Santo en la vida del hombre. Esto lo podemos mirar en Romanos, en capítulo 1, verso 24, dice, por lo cual también Dios los entregó. Fíjese bien, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Entonces llega un momento en que Dios quita esa convicción, esa acción del Espíritu Santo en la vida del hombre, para que el hombre se desenfrene en sus propios deseos desordenados, que es la concupiscencia, y corrompan sus corazones, tanto así que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ¿no? Entonces, por eso es de que hay personas que ya les ha sido quitado esa convicción, esa acción de Dios, que a través del Espíritu Santo, para que se desemboquen a la maldad. En Romanos capítulo 1, pero ahora en el verso 26 y verso 28, dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, es Dios mismo, quiere decir que Dios los podría haber retenido, Dios podría haber parado, Dios mismo podría haber hecho la manera de accionar el Espíritu en ellos para no. Pero llega un momento en que Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El verso 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces de repente nos damos cuenta, pues, tanta perversidad y tanta maldad que hay en cierta élite, en ciertas personas, que podemos identificar algunas de ellas, pero no quiero hablar de eso, que de repente el Señor quita las convicciones. Dios refrena la convicción, quita la acción del Espíritu Santo y los deja de tal manera. Al final cierra Romanos 28 diciendo que Dios los entrega a una mente reprobada. Entonces, ¿por qué? Porque Dios a sí mismo es capaz de refrenar. Dios a sí mismo convicciona y toca el corazón del hombre para refrenarlo de su pecado, pero también así Dios lo deja. Esto es algo muy interesante, entonces, que debemos de aprender. Entonces, pero incluso esta manera de obrar de Dios nos está indicando que hasta que los entregó a que siguieran su propio curso de acción, ellos estaban refrenando en una forma activa y positiva.
Sí, o sea, de alguna manera ellos estaban siendo refrenados, pero de repente el Señor quitó eso. Entonces es algo muy poderoso, es algo muy fuerte, ¿ok? Porque, o sea, es triste que Dios quite la convicción en una persona, ¿ok? Que Dios la quite y diga, ok, haz lo que quieras hacer. Porque eso lo desemboca a acciones perversas, eso los desemboca a una mente reprobada, ¿ok? Entonces hay que entender eso, ¿ok? Aunque hay una gracia en común, ¿ok? Hay una gracia en común en todos, pero la acción, ¿quién la está tomando? Que es el Espíritu Santo por Dios mismo, ¿ok? Y saber cómo trabaja en el creyente y en el no creyente, y cómo Dios tiene ese poder más que el enemigo de nuestras almas para refrenar el pecado, pero también cuando el hombre es persistente en su pecado y no quiere arrepentirse, entonces llega el momento en que Dios mismo quita ese refreno y los entrega, ¿ok? Es algo muy poderoso. Entonces, vamos a mirar el siguiente punto, que es prueba de la verdad del Evangelio, ¿ok? En esta gracia común. Otra actividad entonces del Espíritu Santo que puede clasificarse bajo el encabezamiento de la gracia común es la de convencer de pecado, ¿okay? Que ya lo miramos, pero vamos a mirarlo porque es una prueba de la verdad del Evangelio y la acción del Espíritu Santo en esta gracia común. Juan 16, verso 8 al 11, dice, y cuando venga convencerá al mundo, que mire bien cómo dice, y cuando venga, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Punto. Verso 8. Ahí termina, ahí cierra. Entonces, porque esa es la acción del Espíritu Santo, la gracia en común para todo el mundo. El verso 9 sigue diciendo, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, desde luego que podría clasificarse también como gracia eficaz. Así como hay una gracia común, también aquí envuelve una gracia eficaz. Pero es probable que corresponda a esta acción por cuanto la tarea de convencer de pecado no siempre resulta o da resultados positivos. Entonces hay una gracia común que no da resultados positivos mientras la persona no responda, pero hay una gracia efectiva cuando el hombre responde al Espíritu Santo. Entonces la gracia se hizo efectiva en nosotros porque hemos respondido al Espíritu Santo. Aunque hay una gracia para todo el mundo, pero no toda resulta en una gracia efectiva. La gracia efectiva es cuando alguien responde a la salvación de sus pecados, de su alma. ¿Ok? Entonces, la actividad de convencer, empero, constituye la esfera más reducida de la gracia común. Porque convencer, ok, sí, es una acción, una labor del Espíritu Santo, pero ya lo miramos que es una esfera más reducida, porque entra dentro de la gracia común. Porque mientras no se responda a la convicción del Espíritu Santo, no puede hacerse como efectiva la gracia. Entonces, por cuanto no afecta entonces a todos los hombres, porque no todos los hombres responden a la salvación. Cuando habla de convencer, la palabra convencer es la palabra elenco del griego. Significa convencer, pero también significa dejar conviccionado, dejar convicto, redarguir y reprender. Entonces el Espíritu Santo redarguye, reprende a todo ser humano, ¿sí? Lo redarguye para que no lo haga, lo redarguye para que se sienta mal si lo hizo y lo reprende. Por eso hay personas que hacen cosas malas y después se arrepienten, pero ya lo hicieron, pero no se arrepienten para perdón de pecados, no se arrepienten para venir a Dios, se arrepienten de haberlo cometido, pero en una siguiente oportunidad lo están haciendo otra vez. ¿Ok? Entonces podemos mirar pues este punto. Entonces
comprende este sentido, comprende los conceptos de examen autorizado, de prueba, de juicio decisivo. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo que viene y hace que la persona tenga un examen autorizado, de que se examine a sí mismo, de que sepa bien que no es correcto, de prueba, de saber de que, él pueda darse cuenta de que está reprobado, de que no puede en sí mismo él arreglar su vida, de juicio, de que todas las cosas traen sus consecuencias. Entonces podemos encerrarlo todo ahí en la gracia en común. Entonces cualquiera que fuese el resultado final, el que convence a otros, coloca la verdad de un caso que trata delante de él a plena luz para que pueda verla y aceptarla como una verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace el que convence a otro? Una persona que convence a otra es porque le ha mostrado una verdad y es para que la otra persona vea esa verdad. Entonces el Espíritu Santo le hace ver la verdad a la persona, le hace ver el resultado de sus hechos, le hace ver el resultado de sus caminos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero la decisión, repito, es de cada uno de nosotros en la gracia común. Luego entonces el que rechaza la conclusión, porque saben bien, como usted y yo lo sabíamos antes, nunca habíamos leído la Biblia, nunca habíamos ido a una iglesia, nunca habíamos escuchado un sermón, nunca habíamos participado nosotros de un estudio bíblico, pero sabíamos que fumar era malo, sabíamos que mentir era malo, sabíamos que robar era malo, sabíamos nosotros que insultar a otras personas era malo, lo sabíamos. Entonces luego el que rechaza la conclusión a la que lo llevó la exposición, la rechaza con los ojos abiertos y a su propio riesgo. Sí, ahora entonces ya no depende de que Dios, ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no me detuvo? ¿Por qué el Espíritu Santo no intervino? Porque no, Él te dijo y te hizo sentir. El Espíritu Santo no va a venir a quitarte el cigarro de la boca, ni a quitarte la botella de alcohol de la boca. El Espíritu Santo no va a venir a taparte tu boca cuando estás maldiciendo. El Espíritu Santo no va a venir, Él te va a conviccionar, Él te va a encarar con una verdad y vas a estar convencido de que está mal esa verdad. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguir o detenernos? Entonces es ahí la decisión de cada uno de nosotros. Pero ahora si lo hacemos aún sabiendo que está mal por causa de la convicción del Espíritu Santo, entonces ahora lo hacemos, ahora lo vamos a hacer a sabiendas, con los ojos abiertos y con los riesgos que conlleva. Bueno, entonces sigamos en este punto. Entonces quiero ir terminando aquí. Quiero terminar rápido esto. El hombre entonces está condenado delante de Dios, no porque sea pecado, no, sino porque estando en estado pecaminoso, se ha negado a creer en el Salvador y aceptar su perdón. Sí, entonces el hombre está condenado por Dios, escúchelo bien, pero no está condenado simplemente porque hizo pecado, sino porque se le advirtió y se le dijo lo que es pecado y lo siguió haciendo, rechazando así al Salvador y aceptar el perdón de sus errores. Entonces por eso, el Señor Jesucristo lo explicó en el libro de Juan, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Habla el libro de San Juan. Entonces nosotros necesitamos entender esa verdad para poder nosotros mirar la gracia en común, y la gracia efectiva que se ha hecho en los que creen. Sigamos. Además, el Espíritu Santo le demuestra al hombre la justicia de Cristo, ¿no? Le demuestra al hombre el por qué razón Cristo murió en la cruz del Calvario
Y esto se comprueba sencillamente por cuanto Cristo se levantó entre los muertos y volvió al seno del Padre. Entonces el Señor viene y muere por nuestros pecados, enseñándonos la justicia que Él vino a hacer, que nosotros no podíamos hacer. Y viene y la confirma su justicia, resucitando de entre los muertos. Entonces, ¿qué escapatoria tenemos si no nos arrepentimos? ¿Qué escapatoria tiene el hombre si no se vuelve a Dios? Ya no hay salvación alguna, porque fuera de Dios no hay quien salve. Entonces el hombre, por eso, aunque sigue haciendo lo malo, el hombre no entiende que hay una gracia, pero una gracia en común. Y esa gracia en común que hay sobre todos nunca se va a hacer efectiva si no se arrepiente de sus pecados, respondiendo a la convicción del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora el Espíritu Santo puede convencer a los hombres de que Jesús es el Salvador, un Salvador justo que justificará a los que confían en Él. También el Espíritu ofrece pruebas palpables del juicio también. ¿Okay? Esto se refiere al juicio que se cernirá, se llevará a cabo sobre todos los incrédulos, y la prueba de que habrá un juicio futuro, ¿okay?, la constituye el hecho de que Satanás ha sido ya juzgado. En San Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces el juicio ya comenzó. Desde los tiempos del Señor Jesucristo, vino un juicio para Satanás. Ya se declaró su final, ya se declaró el juicio que se le va a dar, pero también a cada uno de nosotros se nos determina un juicio si nosotros no respondemos a la convicción del Espíritu Santo. Por eso, hay una gracia efectiva que se hizo cuando nosotros respondimos. En Juan capítulo 16, verso 11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el Espíritu Santo convence a los hombres de que el mismo juicio a que se vio sometido Satanás caerá sobre ellos si insisten en rechazar a Cristo. Entonces acuérdense, el Señor Jesucristo enseñó acerca de este juicio. Dice que en el último tiempo algunos estarán a su derecha y otros a su izquierda. A los de derecha les va a decir: venir, entrar al reino preparado para ustedes desde el principio del mundo. Pero a los de la izquierda, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces nosotros debemos entender que la gracia común es para traer convicción, es la acción del Espíritu Santo de parte de Dios, pero que también muestra juicio de las cosas que han de venir. Entonces podemos entender esto. Entonces, cuando el Espíritu Santo realiza esta tarea de convencer como complemento de la predicación del Evangelio, todo el que oye el mensaje recibe la luz necesaria para comprender que el mensaje es cierto. Por eso todas las personas que escuchen la predicación, que escuchen el Evangelio, ellos saben las cosas que son verdad. Aunque las quieran ignorar, aunque las quieran ellas no tenerlas en cuenta, esas personas saben lo que es verdadero y falso. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que redarguya, que conmueva los corazones de nuestros seres queridos, de nuestros conocidos, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestro país, de cada uno. ¿Por qué? Porque el juicio va a ser terrible. Por eso el Señor, Él hizo unas comparaciones, donde Él dijo en una ocasión: ay de ti, Corazín y Betsaida, que si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, en Sodoma, se hubieran arrepentido. Por tanto, será más duro el castigo para ti que para ellos. Entonces, imagínate ahora, el juicio que viene con aquellos que no responden a la convicción del Espíritu Santo. Es un juicio terrible, que no quisiera entrar en detalles porque no quiero que nadie se asuste, pero dijo el Señor Jesucristo una palabra: donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Ese es el resultado de aquellos que no respondieron a la convicción del Espíritu Santo en esta gracia común que hay sobre el mundo entero.
y que a sabiendas que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y más aún resucitó entre los muertos, confirma su juicio y su justicia. Entonces va a ser algo terrible. Entonces el ministerio del Espíritu, ¿ok?, no garantiza, escúchelo bien, el ministerio del Espíritu Santo no garantiza, sin embargo, que todos los que oyen darán un paso adelante para aceptar la verdad. Entonces el Espíritu Santo está accionando, está redarguyendo, conmoviendo los corazones, pero eso no es garantía alguna que todos van a responder, porque no todos responderán al Evangelio. Bueno, quiero dejarlo aquí, así terminamos el capítulo 9. Si Dios permite, mañana comenzaremos con el capítulo número 10 y vamos a enfocarnos, a diferencia del capítulo 9 que hablamos de la gracia en común y la acción del Espíritu Santo, vamos a hablar acerca de la gracia eficaz, la obra ahora más completa del Espíritu Santo en los creyentes, en aquellos que la gracia se ha hecho eficaz. Bendiciones, espero que le haya sido de gran ayuda y gran bendición, edificación sobre todo para su vida. Bendiciones.